Bienvenidos a todos. En esta oportunidad nos encontramos en el primer capítulo de este videocast en el que podemos comentar sobre un tema muy importante de actualidad. El caso Repsol es uno de los sucesos ambientales más importantes que han sucedido este año y considerado por muchos expertos como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima y Callao, debido a que más de 10.000 barriles de petróleo se derramaron en el mar peruano. Y tomando en cuenta que hace apenas unos días han cumplido 3 meses de la catástrofe, es importante conversar sobre ello, ya que muchas playas aún continúan contaminadas y no hay una respuesta o soluciones inmediatas por parte de la empresa responsable, quien sin duda afronta muchas consecuencias administrativas y penales, ya que más del 40% de los animales rescatados no sobrevivieron a la contaminación de sus cuerpos, y la paralización de la cadena económica alrededor de la pesca local, en la que se vieron afectadas muchas familias. Además, parece que los medios de comunicación le han restado importancia. Sin embargo, acá no lo vamos a hacer, y para poder empaparnos del tema, en breve tendremos una entrevista con el abogado ambientalista, con quien conversaremos sobre cuáles han sido las consecuencias jurídicas y ambientales detrás de este triste caso. Vamos con la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad me encuentro con el abogado ambientalista y director de la Maestría de Gestión Pública del UPC, con Mauricio Cuadra. En esta oportunidad nos vamos a encontrar con él y bienvenido, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante, como el que ya te mencioné, que es sobre el caso Repsol. Bueno, la primera pregunta que te quisiera hacer respecto al tema es: ¿cuál es la normativa alrededor de este desastre ambiental? Bueno, primero hay que entender que en el marco de cualquier actividad económica en el país, tienen que haber reglas de juego claras, ¿no? Entonces, estamos en este caso frente a una actividad de hidrocarburos que tiene reglas de juego que cumplir de carácter general, pero también de carácter especial, específico para la actividad económica de Repsol, para la planta en este caso donde ocurrió el desastre. Las actividades económicas en el país se permiten porque tienen aprobado un estudio ambiental. ¿De acuerdo? Este instrumento les permite operar, les permite tener la pauta de cuál va a ser el cumplimiento o cómo va a ser el cumplimiento de sus obligaciones ambientales. Lo que permanentemente hace la autoridad, en este caso la Autoridad de Control Ambiental como el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es verificar progresivamente en el tiempo el cumplimiento de estas normas ambientales, ¿de acuerdo? Que están, insisto, en la legislación. Y claramente ante un hecho como el ocurrido, un desastre, se tienen que activar esos mecanismos de alerta institucional que tenemos, también dispuestos en la regulación, para que, por ejemplo, las autoridades de control lleguen y verifiquen qué medidas está implementando la empresa para contrarrestar, por ejemplo, las consecuencias terribles de lo que ocurrió con el derrame, ¿no? Entonces, es una cadena de hechos que tienen que verificarse, digamos, en este caso por parte de la empresa, si se han hecho o no, de acuerdo a lo que establece la legislación ambiental. Y esa verificación la tiene que hacer la autoridad de control respectiva. Y según el conocimiento que tú tienes, ¿cuáles han sido las medidas que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, han establecido que la empresa Repsol debe realizar? Bueno, primero hubo un desastre ecológico y hay que tener claro, digamos, y prefiero no hablarlo en un lenguaje jurídico, ¿no? Sino esto de la manera más coloquial posible. Si ustedes ven las imágenes, lo que ha ocurrido es que se derramó una cantidad altísima de crudo en el litoral y esto se fue extendiendo en diferentes zonas. Digamos, para no ponernos en un lenguaje técnico ni jurídico, este crudo tiene que ser recogido, ¿de acuerdo? Porque hay una afectación al recurso hídrico y a las especies marinas también. Entonces, las primeras medidas son de limpieza, ¿de acuerdo? Las primeras medidas son, primero, de que este desastre no se extienda en dimensión geográfica, en impacto a la biodiversidad, en este caso marina,
y que claramente pueda la empresa tomar medidas también de contención, claro, uno, y segundo, de extraer ese crudo del mar. Entonces, el OEFA ha venido estableciendo una serie de medidas, obviamente algunas otras autoridades, digamos, relacionadas también, pero no solamente es dictarlas, sino también fiscalizar su cumplimiento, ¿no? Y de hecho el OEFA sé que ha estado imponiendo determinadas multas coercitivas, que son unas multas que permiten, digamos, se imponen cuando no hay un cumplimiento adecuado de esas medidas que va estableciendo progresivamente la autoridad. Ojo que la autoridad tramitará o viene tramitando un procedimiento sancionador por los hechos acontecidos. Pero un procedimiento sancionador es como su nombre lo dice, un procedimiento, un conjunto de pasos a seguir para investigar los hechos, las causas y finalmente determinar las responsabilidades y, de ser el caso, las medidas correctivas. Porque claramente, por más que se limpie el litoral, van a haber consecuencias ambientales. Entonces, esas medidas correctivas, ya sean de restauración o de compensación ambiental, van a hacerse todavía al final del procedimiento sancionador. Y eso puede tardar meses. Pero claramente la autoridad tenía que imponer algunas medidas inmediatas para que la situación no se agrave. Y esas medidas inmediatas son las que, al parecer, la empresa tampoco ha venido cumpliendo tan eficientemente y por eso se han impuesto también las multas coercitivas, ¿no? Claro, ¿y cuáles son estas medidas inmediatas que mencionas para disminuir en lo posible este efecto no tan nocivo que ha sido? La limpieza, para quedarnos con una en particular y emblemática por lo que se nos puede venir a la cabeza de la situación, la limpieza del litoral, ¿no? Que de hecho han habido ya técnicamente hablando muchas acciones en terreno, en el campo entiéndase en la zona donde ha ocurrido esto, para recoger este crudo y que no siga, insisto en esto, extendiéndose en el litoral, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarme en esta oportunidad, en esta entrevista. Un gusto, en Perfecto. verdad. Un Muchas gusto gracias. también, Muchas gracias por tu tiempo. Cuídate. Bye. Bueno, ahora sí hemos llegado al final del programa y como conclusión es importante rescatar lo que nuestro entrevistado mencionó, en el que debe haber una evaluación sobre la magnitud del desastre para que las autoridades analicen lo sucedido y eviten cometer las mismas equivocaciones en su proceso de fiscalización, y también para que tomen medidas al respecto y sepan cómo deben actuar de ahora en adelante. Además, nosotros también como ciudadanos debemos estar más involucrados en las cuestiones ambientales de nuestro país, sobre todo por la gran diversidad que tenemos. Debemos generar mucha más conciencia entre todos y actuar con responsabilidad ambiental y social. Ahora sí, hemos llegado al final y espero que toda esta información que brindé, más la entrevista, haya sido muy útil para ustedes y hayan podido informarse más sobre el caso Repsol. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense.